Hola, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo que estéis viendo este encuentro, que es uno de los 9 encuentros online que en esta segunda edición de Camino a Escena Norte forman lo que llamamos la programación Camino a Casa. Este año Camino a Escena Norte, evidentemente, se está desenvolviendo marcado por las circunstancias de la pandemia y aunque el 95% de la actividad evidentemente está centrada en el espectáculo en vivo y son actividades presenciales, bueno, no queríamos, digamos, pasar por encima de todo lo que nos está pasando como comunidad, como sector. Queríamos reforzar la parte de pensamiento y reflexión en esta segunda edición y es lo que hacemos a través de estos 9 encuentros temáticos, de los cuales 4 fueron al principio de la edición para presentar y contextualizar los espectáculos que forman parte del itinerario, que son 8 en total, 2 por comunidad autónoma, y las otras 5 encuentros o charlas son, bueno, temáticas con distintos agentes y profesionales del sector, siempre con el hilo conductor de que nosotros somos un corredor, digamos, cultural entre Asturias, Cantabria, Galicia y Euskadi. Entonces trabajamos desde esa perspectiva y con agentes de estas 4 comunidades autónomas, que es nuestro nuevo territorio que estamos creando, ¿no? Nuestra nueva centralidad, que le llamamos. En el encuentro de hoy tenemos a 3 invitadas. El encuentro de hoy lleva por título La mediación e importancia de la contextualización de las programaciones, reconexión con el público y trabajo en los usos socioculturales de las artes escénicas. Queremos un poco charlar sobre todo lo que no es la relación espectáculo, espectador o espectadora sin más, sino todo lo que tiene que ver con rodear, contextualizar el hecho escénico. Y para ello tenemos a 3 invitadas. Por un lado tenemos a Idoia Ayestaran, que es la creadora y responsable de la compañía Pantarrey y del proyecto sociocultural Videart desde Euskadi. Hola, Idoia, ¿cómo estás? Hola, aquí bien, en el frío Euskadi hoy. Arratsaldeon, ¿lo digo bien? Verdín, Arratsaldeon. Marta Romero, desde Cantabria, es mediadora cultural, danzaterapeuta y responsable de proyectos educativos y de mediación en el ámbito de la danza. Trabaja, entre otros ámbitos, en el ámbito de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria, Movimiento en Red, ¿verdad, Marta? Sí, así es. Hola, hola a todos. Y por último tenemos a Sabela Mendoza Fernández desde Galicia, es gestora cultural, corresponsable del programa de mediación Cara a una escena plural, impulsora de la plataforma de cuerpos presentes y productora de la compañía de danza de Javier Martín. Hola Sabela, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues sé que os cojo a las 3 así con muchas cosas muy liadas. La verdad es que después del parón de meses parece que se ha retomado la actividad con todo lo que no se ha hecho por hacer. Y bueno, quería siempre estos encuentros un poco para romper el hielo, digamos, pero os preguntamos como profesionales, ¿no? Pues cómo estáis llevando esta nueva normalidad en las artes escénicas, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, esta pandemia en la que vivimos en nuestra comunidad y nuestro sector supone el mayor cambio en las relaciones con el público y en los usos profesionales, ¿no? de nuestro sector. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo creéis que es la relación con los públicos? ¿Cómo está la comunidad en estos momentos? A ver quién rompe el hielo. Cualquiera puede romper el hielo. Marta, ¿te apetece? Wow. Vale, a ver. Bueno, pues en Cantabria la nueva normalidad pues nos ha pillado, yo creo que como a todos, ¿no? Después de un parón, de un confinamiento casi sin, bueno, sin ninguna acción de giras, bolos, etcétera, pero también muy activo a nivel de, bueno, pues de incidencia, de diálogo político, etcétera. Llegó el verano y aquí en Cantabria fue como una primavera porque de pronto hubo como eso, muchas actividades en la calle, gracias a un programa que lanzó el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Entonces, hubo un florecer, nos encontramos todos en las plazas y bueno, parecía que volvía un poco a haber actividad, pero ahora vuelve el otoño, el invierno y de repente hay una incertidumbre total, un frío siberiano, ¿no? En los teatros, que parece que estamos todos congelados, los artistas con miedo también de que no sabes
siempre con la incertidumbre, ¿se me va a cancelar esto? No, tal. Hay una barrera ahí con el público, el público también asustado por los contagios, etcétera. Las administraciones, los teatros, las escuelas también asustados con los contagios, los protocolos, tal. Entonces estamos todos un poco paralizados ante, yo creo, ese miedo de la incertidumbre de qué va a pasar y al mismo tiempo intentando sacar cosas de alguna forma y que es un poco extraña, ¿no? Que al final quedan un poco como acciones extrañas que no encajan en ningún sitio, ¿no? Pero bueno. ¿Compartís yo la comparto personalmente. A principios de verano estamos como una sensación, no diría de euforia, ¿no? Pero, ojo, se pueden hacer cosas, acostumbrándonos a los protocolos, la gente estaba respondiendo, pero de repente ahora estamos empezando una nueva etapa, no sé, de frío siberiano, no lo sé. ¿Estáis de acuerdo, Idoia, Sabela, en este análisis que hace Marta? Si me permite, Isabela, sí. Venga, Idoia. La verdad es que yo añadiría que a las gentes que por fortuna nos ha pillado dentro de procesos que ya van siendo de tiempo atrás, nos ha permitido mantener el amor, la cercanía a algo que se iba a transformar. Porque, por ejemplo, vosotras, qué bonito me parece que haya habido esa ebullición en Cantabria. Aquí en Gasteiz se canceló todo, absolutamente todo. Todos los programas que llevábamos, o sea, una programación Pantarrey y el Titereando, 17 ediciones, así. Y todas, no esta programación, todas. Han hecho un sucedáneo de un par de bolos o un bolo a todos los colectivos de la ciudad. Y vale, ha habido algo de movimiento en la ciudad ha tenido color, la gente ha podido ver, pero lo que es el llamado sector no nos ha dado nada de alegría, os quiero decir. O sea, a mí me ha dado más alegría estar en el pueblo, estar en mi casa, abrir el espacio bajo de mi casa y estar con talleres y laboratorios con 10 personas. Eso me ha dado más sentido y más fundamento para poder seguir y ver algo, ¿no? Porque realmente, lo hablábamos hace un momentico, yo siento que es bastante erróneo cuando nos paramos el propio sector, y ya no te quiero decir las administraciones, a querer llevar esto a un lugar del que viene, que tampoco era bueno. O sea, pero bueno, ¿no? Virgencita, que me pille como estoy, siempre hay agarraos, porque no dejamos de ser empresas, porque es que aquí está la madre del cordero, o sea, somos empresas de hace muchísimas décadas. Entonces, claro, hay que sobrevivir, ¿no? Pero ahora, si estamos creyendo que la salida va por este modelo antiguo y no nos ponemos a vibrar con la verdad, o sea, me refiero a que o nos fundimos con el público y les contamos algo que verdaderamente les puede interesar para hacer su propio recorrido, o no les hagamos perder el tiempo. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, porque para nosotros no va a ser una salida. Seguir a lo nuestro y a nuestras creaciones. Y precisamente estamos aquí 3 que intervenimos en proyectos que no van de esto, pero la inmensa domina que nuestro sector, pues eso, se sostenga así. Y esto ha sido boom, 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 boom. Se han caído todas las piezas ¿no? El castillo de naipes. Entonces, bueno, lo vivo con mucha, yo no diría alegría porque tiene más colores, pero con mucha esperanza, o sea, porque creo que los presentes de muchos de los colectivos creativos ahora son más ricos que nunca. Entonces, ahí, ostras, hay un tesoro, pero a ver cómo sobrevivimos. Ahí está, ¿no? Dicotomía, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora con estos públicos no públicos que es que se nos han ido al garete? O sea, que tantos años les hemos mimado y acunado y venga, vente para aquí, ¿no? Que te canto una nana, que ahora ritual iniciático, venga, ahora no te vas a enterar de nada, pero te vas a llevar para casa un curro de aupa.
¿Qué pasa con esa gente? Ya, ahora está, como tú bien lo has explicado, llena de miedo hasta los huesos, ¿no? Entonces, fíjate ¿qué tenemos ahí, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo intervenimos, ¿no? Ujú. En este presente, ¿no? O sea, ahí hay una tarea bonita, ¿eh? Y es posible si somos creativas, es nuestra tarea, es lo que venimos a hacer a este mundo, o sea que vamos a encontrarlo, ¿no? Pero a ver, venga, no perdamos las fuerzas en las 17.000 subvenciones, que los 18.000 proyectos que me he chupado este verano, o sea, pero de verdad nunca. Qué Yo creo locura, que todas y todos, sí, sí. qué locura. O sea, yo estaba ya, pero a punto vamos, una barbaridad ya. Y Sí, todavía no ha resuelto ninguno. O sea, Totalmente. En a el ver. caso de Isabela, pues yo escuchándoos un poco me acordaba como de cuando durante el confinamiento vi en algún momento así de estos materiales compartidos en redes, estas frases así que decían algo así como que no queremos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no? Y en eso coincido mucho con lo que comentaba Idoia, y también me lleva a pensar un poco en algo que mencionó Marta, que es que durante el confinamiento creo que mejoramos mucho en conectividad en el sector y en volver a poner en común preocupaciones. Es verdad que mejoramos dentro de un, digamos, un ámbito de urgencia y de emergencia, con lo cual, bueno, a veces el orden de prioridades era el de atender a lo más tremendo, ¿no?, del momento y todo lo demás, pero bueno, hay unos mecanismos, unas dinámicas que, por ejemplo, yo ahora pienso mucho que me gustaría que se pudiesen mantener, ¿no? Y que no sea un poco la ansiedad de la vuelta al trabajo la que nos haga perder de vista que tenemos esa herramienta y que eso es una fortaleza enorme, ¿no? Y un ejemplo es este proyecto en el marco del cual estamos hablando, ¿no?, que además ahora de repente pues la cercanía geográfica es algo a tener ultra en cuenta, ¿no? Pero que ya venía en realidad marcado, o sea, había cosas que ya estaban anunciadas, como que hay que ser un poco más ecológicos y Sí. que, bueno, pues una gira en el norte tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, en territorios próximos, etcétera. Además de lo demás, ¿no? Pero bueno, que podemos hacer nuevas lecturas y de alguna manera de todo, yo lo estoy viviendo como procurando, aunque no lo consigo siempre, lo reconozco, procurando aprender y constatando que muchas de las intuiciones de las que veníamos hablando se han como reafirmado a tope, ¿no?, con toda esta cuestión. Y bueno, sí, también me preocupa un poco lo que comentáis, ¿no?, como de no perder de vista todas estas cuestiones por una vuelta al trabajo así acelerada y de necesidad de, ¿por qué no decirlo?, de facturación, porque al final estamos hablando de eso. Sí. Pero cómo no caer de nuevo en una nueva precarización. En vez de nueva normalidad podríamos hablar de nueva precarización, pero estamos un poco en los mismos círculos viciosos. Cómo no caer en eso. Y bueno, creo que ahí tenemos que ser un poquito exigentes, pero al mismo tiempo también benevolentes, porque como no nos cuidemos, todo eso en lo que veníamos trabajando también a nivel de afectos y de todo lo demás, que es tan importante en la mediación, ahora con todas estas medidas de distanciamiento y de barreras que se crean relacionales, es duro, ¿no? Yo recientemente hice de los primeros coloquios de mediación con el público, ya en estas circunstancias. Creo que también contarás, ¿no? Pero creo que ha habido bastante... ¿Se me perdió? Sí. pero un segundo, pero te escuchamos Vale. todo. Por mencionar también que en Galicia decía que creo que ha habido dentro, en comparación con otros territorios, quizá bastante actividad, aunque con aforos muy restringidos. Yo siento que a nivel escénico están pasando cosas. Os decía que tuve el primer coloquio y es verdad que parece que retrocedemos un poquito en lo que decías, Idoia, ¿no?, de mucho trabajo de mediación, pero al mismo tiempo, y que es importante que seamos como muy procedentes en este nuevo contexto, ¿no?, y que las artes hablen de lo que nos está pasando, no que hagamos como... que nuestro foco sea acostumbrarnos a la mascarilla, sí, pero sobre todo otra cosa, o sea, sobre todo hablar y ser procedentes aquí, pero bueno, al mismo tiempo, claro, yo como mediaba en danza decía, es que solo el hecho de estar aquí en una función con cuerpos en movimiento
los cuerpos y el movimiento es lo que no podemos hacer ahora, ya es absolutamente radical, es absolutamente revolucionario y en sí mismo también como sentir un poco ese orgullo, ¿no? Y ese, digo benevolentes porque claro, ya lo que se nos viene encima es bastante duro y creo que también es importante como cuidarnos en ese sentido, ¿no? Pero lo demás creo que lo hemos vivido todos así de una manera similar, ¿no? Quizá también pienso que estamos en un pico porque el confinamiento fue a nivel económico y de todo lo demás fue también duro y bueno, pongo un poco a ver cómo nos enfrentamos a ello, ¿no? Era un poco inevitable en este último trimestre tratar de recuperar un poco, pues eso, funciones perdidas, era un poco inevitable, ¿no? Sí, por una cuestión ya de recargar, no sé. Hablabais del modelo antiguo, ¿no? De las taras que tenía el modelo antiguo, ¿no? A lo que no queremos volver es a lo que era la normalidad, etcétera, ¿no? Hablabas, creo que fue Sabela, de la conectividad que se generó en las semanas y meses de confinamiento. Yo creo que en general todos en nuestro sector y nuestra comunidad estamos de acuerdo, ¿no? En que se tendieron muchos puentes, ¿no? Y yo creo que de eso básicamente se trata el trabajo de mediación, ¿no? De tender puentes y de romper esa relación estática de espectador y espectadora y espectáculo. Yo os quería preguntar, es esta pregunta como filosófica que yo en la carrera me decían, ¿qué es la literatura, no? ¿Qué es para vosotras o cómo entendéis para vosotras la mediación, ¿no? En el caso de Sabela y Idoia sois productoras de espectáculos, pero comentaba Idoia una cosa, decías una frase muy interesante, Idoia, que claro, los dos pilares de una productora estándar, digamos, que es la producción de espectáculos y la gestión de giras o la distribución, todo eso se ha caído, ¿no? Y hay que centrarse en otras cosas. Entonces, ¿qué es para vosotras o cómo trabajáis el concepto de mediación? Que es muy desconocido también para mucha gente, incluso aunque estén dentro de procesos de mediación y aunque participen en actividades de mediación, ¿no? Marta, ¿qué es para ti o cómo trabajas la mediación? Bueno, a ver, yo voy a romper aquí el hielo, pero por supuesto, Sabela y Idoia, interrumpirme y ir añadiendo y metiendo. No sé, a ver, yendo a lo más básico de la mediación, porque tienes toda la razón, Diego, que al final todo el mundo habla de mediación y la mediación y los mediadores, no sé qué, y al final se está convirtiendo, como yo creo también, en un cajón desastre que muchas veces pues no sabemos ni de qué estamos hablando. Pero, no sé, yo voy a lo más básico. La mediación para mí es estar en medio, y estar en medio entre dos mundos, ¿no? Entre dos lenguajes, entre dos partes, e intentar que ninguna, no sé, o sea, que el trabajo del mediador sea que ninguna de las dos partes esté una por encima de la otra, o por debajo, o delante o detrás, o sea, que simplemente dialoguen y se conozcan y se encuentren, o sea, algo como muy sencillo, ¿no? Y por eso yo creo que justo ahora es súper pertinente hacer actividades de mediación y ejercicios de mediación, porque ahora que se pierde lo humano, que se pierde la interacción muchas veces con la mascarilla, el distanciamiento, los aforos, etc., pues que haya alguien que tienda esos puentes y que abra un poco un espacio de encuentro más íntimo, creo que es lo que necesitamos al final, encontrarnos. Entonces, bueno, creo que o sea, que lo importante en el ejercicio de mediación es que el para qué. O sea, que al final no se trata tanto de que nos pensemos, esto es mediación, esto no es mediación, hasta aquí llega el ejercicio. No, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Y qué queremos buscar, no? ¿Queremos acompañar al creador en el proceso creativo? ¿Queremos romper ese congelamiento en el espacio? ¿Queremos, no sé, sensibilizar en la administración pública sobre tal? ¿O queremos crear un grupo de espectadores para aprender y crear conocimiento? También yo creo, por ejemplo, una de las cosas que reflexionamos mucho en la asociación de danza es que se necesitan espacios de encuentro para los propios artistas, para lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Para pensar, para reflexionar, para crecer como artistas, porque
porque no estamos ahora cada vez más encima confinados y ya traíamos esa herencia de el bolo, la productividad, no sé qué, cada uno lo suyo, competir, tienes a tu distribuidor que intente venderte tantos bolos, entonces pues espacios no competitivos en los que podamos crecer. Entonces, bueno, no sé, que creo que puede haber muchos tipos de actividades, pero que siempre tenemos que tener en cuenta qué queremos, cuál es el objetivo, qué queremos conseguir, y se pueden hacer miles de cosas, y en este momento creo que especialmente la mediación abre puertas para combatir es el antídoto perfecto, ¿no? Contra el miedo y contra esta situación. Yo te acompaño y siento además que aunque los públicos hayan podido bajar en cantidad, o sea que es como una... no han ascendido en cualidad, porque las gentes que vienen acercándose ya a un trabajo de este tipo, donde las artes se integran en la propia comunidad y en el ser, estas gentes que ahora están saliendo de este miedo y se están acercando desde un plano más de libertad, han dado un ascenso. O sea, han ascendido. Yo viéndolo así desde fuera, ¿no? En relacional con ellos, con las herramientas, ha habido un cambio. Lo que pasa que tenemos ahora el hándicap de que la participación que nos la hemos ido ganando así a chiquitiniquis cada año, cada mes, cada hora de manifestación ahí en medio de la comunidad, le llamo yo, porque yo estoy en una comunidad rural, pues al final ha ocurrido algo que ahora se disuelve, se desintegra, pero es como si pusieras a fuego oro lleno de un montón de mena y el fuego quema y queda lo pequeñito que es el oro. Creo que nos estamos encontrando con que va a haber mucha más gente próxima a las artes, vamos a poder integrarnos. A mí me recuerdan a los tiempos de cuando comencé, fijaros. No existía la palabra mediación ni de palo, ni de coña, pero era lo que yo hacía. O sea, allá donde sentía que mi herramienta era útil, ¿para qué? Útil, ahí me iba metiendo. Claro, llegó la nueva era y ¡guau! Palabreating, ¿sabes? A tope, va, tacata. Y había que hacerse másters por todas partes y realmente yo no digo que no haya aprendido en esta última década más que en las otras dos, eso sin duda, porque está el magma, o sea, estáis la gente joven, otras generaciones y ¡buah! Eso se nota, ¿no? Es una gozada. Pero mal articulada toda esa materia de oro en el propio sector y entre los públicos. Y en el propio sector, en vez de estar haciendo ahí a juntarnos en el oro, pues a obstaculizarnos, como en todos los gremios, o sea, este no es especial. Pasa que forma parte de ese sistema, de eso que ha ocurrido, de eso que se ha generado y por ahí va el punto optimista que digo, vale, habrá poca gente. El mogollón que movíamos hasta hace un año aquí para celebrar un acto, un ritual, un solsticio, ahora estaremos una 10ª parte probablemente el próximo año si lo planteamos igual, pero he ahí el tema. Quizás lo tenemos que plantear de otra manera, ¿no? Igual en vez de un solsticio hay que hacer 10. ¿Sabes? O sea, ya está. Lo digo, o sea, honestamente, bien, ¿por qué no? O sea, tiempos... Ayer se me cayó el alma porque trabajo con ancianos muy ancianos en un centro de día, con el tema escénico, arte-terapia. Bueno, entonces, 2 de 90, 94 que están con la cabeza súper bien, con los ojos súper cristalinos, me miraban de verdad, es que lo estoy así contando, pero me miraban de la mascarilla y me decían, Idoia, esto ha sido la guerra, ahora 3 años, viene la posguerra. Oye, me dejaron, o sea, blanda, digo, ostras, o sea, que lo han vivido, perciben la energía, perciben, pero estamos en otro momento. Si tomamos conciencia, porque claro, ellos los llevaron a la cárcel así, no sé, yo creo que ahora no, eso espero, ¿no?
No, no. O No, sí, o pero, estamos en riesgo. Porque ya no, bueno, yo diría que no, pero empieza a esperemos. ser una profesión arriesgada. Creo que son cosas diferentes, o sea, evidentemente son crisis y algunas se van inoculando de manera más radical y otras como de manera más progresiva, ¿no? Y nosotros ya llevamos también mucha crisis tras crisis, ¿no? Y parece que, bueno, este ya es como es un bofetón así más radical y más compartido a lo mejor. También esto nos podría dar la energía de reaccionar colectivamente, ¿no? Porque es que al final estamos todas y todos afectadas, ¿no? Yo la mediación, la verdad que creo que coincido con vosotras bastante, en que es una cuestión de estar en medio, lo que decía Marta, era lo más sencillo, y de facilitar, e incluso, claro, ahora decir contagio es horrible, pero a mí me parece una palabra que en principio tiene mucho que ver también con el cuerpo para mí y con lo que ha significado para mí la mediación, que es algo casi inevitable para cuando algo te entusiasta y sabes de ello y puedes trasladar un conocimiento específico y sabes a quién tienes del otro lado, porque también es verdad que se ha abierto mucho ese cajón desastre que mencionaba Marta o lo que decía Idoia de repente las especializaciones, ¿no? Que hacen que de repente pues se convierta más el mecanismo en la mediación y no la finalidad. Y entonces tiene que ser para todo el mundo y siempre a un determinado nivel. Y claro, ahí se pierde mucho de los grados posibles de la mediación, porque evidentemente no es lo mismo, como dice Idoia, estar con gente mayor que tiene a lo mejor no sé si esas personas tienen un acercamiento muy próximo a las artes escénicas o no, pero esa es una situación. Estar evidentemente con otras edades es otro, pero también el nivel de conocimiento que tienes del otro lado, ¿no? O sea, que no siempre es como el formato que se hace de una actividad de mediación. Esto es un taller de tal y está estructurado en tal, con estos objetivos, esta planificación, esta temporalización, pero ha pasado con las actividades de mediación como con las actividades de creación, que todo el sistema un poco del mercado y de las subvenciones, de los proyectos, nos han obligado como a rendir de unas determinadas maneras y sin darnos cuenta te van metiendo un poco por el hilo, ¿no? Y yo creo que todas seguramente nos habremos encontrado en situaciones forzadas de decir, uy, no sé si estoy faltando un poco a la finalidad de la cosa, ¿no? O a lo que podría ser esto. Un poco por esta cuestión. Y también yo en las últimas décadas veía también o veo a veces como una excesiva condescendencia, también las actividades de mediación, que me preocupa, porque también creo que hace falta a veces agitar, ¿no? A la gente y decirle, sí, estamos aquí para facilitar, pero hay que poner del otro lado también, ¿no? Yo en eso soy bastante así como... Total. O sea, el facilitador o la facilitadora es alguien amable y que trata de trasladar ese contagio y esa mediación, pero al mismo tiempo, si queremos que eso vaya sumando, que como decía Doya, en la década se note una mejora cualitativa y tal, hay que, a veces incluso, si esto no está funcionando, pues a lo mejor renunciar a determinados... No sé, yo es que estoy últimamente ya como con que el tiempo es limitado y las energías también y hay que... Sí. Y el dinero también, ¿no? Porque ahora entramos en una fase en la que, por ejemplo, yo un proyecto de mediación me preocuparía en la precariedad en la que estamos retirar de... Claro, la creación me parece tan importante. Esto es un temazo, pero me parece tan importante que a veces también me planteo como ciertos conflictos ahí, ¿no? Todos hemos vivido pues, los proyectos cuando se van escalando, por ejemplo, a nivel europeo, a gran escala, y yo me acuerdo una vez, no voy a decir qué proyecto, pero que alguien mencionaba algo así como, al final nos hemos juntado con muchísima gente de muchísimos lugares europeos y al final los que menos pasta tienen son los artistas, ¿no? Y estamos un montón de gente hablando de lo mucho que podemos apoyar a los artistas y todo este berenjenal. Creo que todas seguramente entendéis por dónde voy y quien nos esté escuchando también, ¿no? Entonces, también hay que reflexionar sobre eso, sobre la ecología en la mediación, ¿no? Y todas esas cuestiones, para ir un poco más a tiro fijo, porque además sabemos hacerlo ya a día de hoy. Yo creo que se sabe. Sí, y yo creo que, perdona Diego, solo por rescatar lo que dice Sabela, que va en línea de eso, de dotar de contenido a la actividad y que no se convierta eso, en una actividad anodina, superflua, automática, que es ya como, venga, después de la actuación pasamos el micrófono, que aquí todo el mundo habla y esto es una actividad de mediación. O cosas así, o sea, que realmente tenga un contenido transformador y que, bueno, pues que sea, o sea, la forma que tome y las personas con las que se haga, que realmente mueva algo, porque si no,
pues es que es Y que está al servicio de la propuesta también, ¿no? Tanto del público como de la propuesta. Hay propuestas artísticas que buscan el extrañamiento, de hecho muchas. Bueno, pues a lo mejor no hay que evitarlo, ¿no? No sé, creo que ahí también... Exacto, y solo por enlazar con eso justo que dices, para nosotros aquí en Cantabria es una inspiración y un ejemplo a seguir el proyecto que seguramente Isabela puede contar mucho más, pero el de programación expandida de Rosalía de Castro. Y lo seguimos ahí de cerca porque, y yo recuerdo que en una conversación con Caterina me decía, era como, nosotros intentamos como exprimir al máximo la creación que esté en el escenario, que no sea como ese momento que llega a la ciudad, esa compañía y se va y ya está, y si has podido ver la obra, bien, y si no te quedas, que haya como más que permee, ¿no? Por todo, sí, por todo el territorio y que se pueda exprimir. Y me ha recordado justo ahora eso, ¿no? Por el exprimir más el hecho escénico y que puede invadir muchos más ámbitos de la sociedad, ¿no? Y muchas más actividades. Pero eso se sostiene fundiendo lo que decís con la verdad y con la ecología, con la economía de energía. O sea, yo estoy ahí también, va por ahí, pero verdad. O sea, esto o entramos o no es ese tipo de proyectos el que yo diría que son proyectos vocacionales a veces, ¿no? O sea, cuando verdaderamente crees tanto en lo que estás haciendo que es cuando empieza a llegar. Y con sus altibajos, porque yo puedo hablar de aquí, de un proyecto rural, o sea, en una dispersión de habitantes impresionante, o sea, 1.600 habitantes en 16 aldeas, y aunque estamos a pie de ciudad, que está muy bien comunicada la zona y a menos de 20 minutos, también la ciudad en ese sentido se convierte en un hándicap, porque todo el trabajo rural es muy curioso, o sea, el proyecto ha incidido más sobre los públicos de la ciudad, se han acercado más en estos 10 años los públicos de Vitoria al proyecto Videart que la propia comunidad, o sea, con la propia comunidad hemos tenido que entrar hasta sus cocinas, o sea, llevárnoslos a sus manifestaciones, pero a la hora de incidir, de sentir que están continuando con algo que es una búsqueda de sí mismos y tal, se hacen los duros. Son muy vascos para esto, la gente de los pueblos, ¿no? de la zona rural. No sé si en vuestros territorios, en vuestras comunidades también conocéis el tema de la ruralidad, ¿no? Que cambia un montón, ¿no? O sea, es como jugar con otras tribus. Quería introducir un poco ese tema porque en el caso de Amaya, del proyecto Vidal, sí que trabajáis en un contexto rural, de población muy expandida, etcétera. En el caso de Isabela y de Marta, trabajáis básicamente en el ámbito de la danza, las artes del movimiento, y yo sinceramente, si repaso, yo creo que el 90% de los proyectos de mediación están en esos dos ámbitos. Por un lado, en la danza, que hay proyectos muy fuertes y muy interesantes, está como muy acompañada la danza en ese sentido, y también en el ámbito rural. ¿Por qué creéis que es esto? Porque son, digamos, contextos o disciplinas que necesitan, digamos, un acompañamiento mayor, no sé cómo expresarlo bien. ¿Por qué creéis que es esto? Yo la verdad, si os cuento cómo ha sido mi historia, este proyecto ha nacido porque nosotros nos vinimos a vivir aquí, Emilio y yo. Entonces fue como buen pueblo euskaldun, tenía su bar, su frontón, pero ¡ah, milagro! Un gran teatro, una salita maravillosa. Entonces, ¿qué se puede hacer de lo que sabemos hacer para este lugar, para esta comunidad? Pues ya está. Arte, naturaleza, salud, a por todas y a saco, como dice Isabela, o sea, de verdad, y diciendo, esto no va, porque hay momentos en los que, claro, nosotros incidimos un poco como por la línea de la formación, creando un laboratorio de adultas y luego pues este taller de personas mayores que con las
hemos usado, o sea, utilizado visuales, hemos grabado vídeos, o sea, tenemos trabajos con estas gentes, son 10 años, una delicia. Yeah. Y la maravilla de poder incidir también sobre la programación teatral, con cierta suerte inicial en los 4 primeros años que estaba un gobierno municipal independiente súper sensible al proyecto. Entonces, maravilloso, o sea, porque eso fue que se materializase. Y luego, bueno, la perseverancia de Emilio y mía, que somos como, venga, que esto, y venga. Y la verdad que guay. Y luego, bueno, la parte que más nos acontece ahora, que la formación no deja de ser también, para mí ha sido un laboratorio estos 10 años con las mismas personas, o sea, casi un grupo de casi todo mujeres y 2 hombres. ¡Buah! Una delicia. Idoia como creadora, como lugar en donde... Y no profesionales, o sea... Entonces, un fluir. Y ahí lo que ha estado bonito ha sido las colaboraciones e invitaciones a otros artistas para generar pues, bueno, gráficos, dinámicas con los públicos. Entonces, eso de alguna manera ha consolidado también al proyecto, porque luego me ha permitido escuela de música, taller de teatro, asociación de mujeres, danzas vascas, hacer así también, ¿no? Y liar la parda de vez en cuando, súper bien. O sea, ahora, lo de las pelas fatal. O sea que ahora liar la parda de otra manera más económica, energéticamente hablando, ¿no? Y seguir por ahí, pero desde esa verdad, porque si no esto se viene abajo, o sea, si no es decir, a ver, esto que es un proyecto de encargo que hay que hacer que no sé qué, esto es de vida, como estas 2 mujeres saben, o sea, lo hacemos porque nos gusta. Estamos para hacer esto, ¿no? ¿No os pasa eso? Sí, tal cual. Por rescatar un poco esto o lo otro. Lo que decías, y totalmente de acuerdo contigo, Idoia, que yo creo que al final se trata, o sea, es el entusiasmo y esa curiosidad y esa escucha. A veces yo veo que hay como una, no sé, como una visión un poco antropológica o algo así, o sea, que te interesa como hablar con la gente, saber de ellos, poner, o sea, yo creo que hay una parte en todo el que se meta en ese tipo de actividades de curiosidad y de voy a enterarme, bueno, no sé, a mí me pasa, ¿no? Yo creo que ellas, porque están diciendo que sí, veo que también. Nos habla de nosotras, ¿no? Nos habla de nosotras mismas, ¿no? Sí. O sea, es que es verse en todo lo que hay ahí y es que en realidad somos uno, todos, somos así una masa, ¿no? ¿O qué? Claro. Y por rescatar que preguntabas, Diego, de por qué se dan como parece que hay más proyectos de mediación en danza o en la ruralidad. Pues yo, a ver, eso lo hemos pensado mucho porque desde el ámbito de la danza veíamos que como que hace muchas veces, sobre todo en la danza contemporánea, pues quizás hacía falta como crear puentes, porque yo, incluso amigos míos que les he dicho, vente a ver esta pieza de danza, y era como que salían y decían, ¿esto? Y entonces yo decía, joder, ¿sabes? Pero es que hay mucho más detrás, ¿no? Entonces, simplemente tener una conversación después con el creador honesta cambia la visión, o sea, ha cambiado, pues hace que esos amigos quisieran volver a ir conmigo a ver una pieza de una obra de danza o no. Entonces, es como que de repente empiezan a hablar y ven que hay un trabajo detrás que no es, pues me da bien bailar, me encanta y ya está. O sea, que hay un trabajo, un proceso creativo, etc. Bueno, en caso que yo creo que son 2 lenguajes. Una amiga mía, Rebeca García Celdrán, que es bailarina, es profesional también de la danza y con la que trabajo mucho, me decía, es que yo creo que es como si vas a Rusia y te vas a Rusia sin hablar ruso. Pues tú te vas allí y bueno, al cabo de muchos meses empezarás a entender algo. Pero si te vas con un traductor y te ayuda, pues te vas a poder entender mejor con la gente y vas a poder hablar desde el principio un poco más, hasta que tú ya vayas aprendiéndolo, ¿no? Entonces es como llevar a alguien ahí que te acompañe, que te dé alguna herramienta, ¿no? Y bueno, no sé. El caso es que me enrollo. A lo que voy con la ruralidad también. Sí, me gusta, ¿eh? ¿Sabe? La metáfora es la cogí y digo, es verdad, es que es esto. Pero a lo que voy con lo de la ruralidad es que
justo hace 2 semanas estábamos en Rural Experimenta, porque en proyectos así de danza comunitaria que hemos hecho con mujeres y tal, y yo veo que, o sea, no sé si pasará en Euskadi, pero aquí en Cantabria, pues también hablábamos con mujeres del Valle de Campo y decían, es que esto del confinamiento no ha sido físico solo, ha sido mental también. Y yo necesito salir a la calle y hablar con las mujeres y bailar un poquito, porque antes teníamos la romería o las martas o no sé qué, y ahora es que no tenemos ningún momento para movernos y, ¿no? O sea que yo creo que en la ruralidad sí que puede haber, o sea, que puede haber como intentar que llevemos, o sea, que a veces los urbanitas nos vamos a la ruralidad en plan, vamos a hacer aquí mediación, no sé qué, y allí están como más conectados con el cuerpo que nosotros y con con los ciclos de la naturaleza, con la vida. Otra cosa es que igual no, pues eso, están como más a las cosas del día a día y no se pueden permitir, pero bailan, o sea, yo creo que bailan más que mi madre que vive en la ciudad. O sea, por lo menos van a la romería, ¿no? Bueno, no sé. Entonces, sí, es diferente. que las actividades que hemos hecho con mujeres en zonas rurales han sido súper gozosas. Sí. Enseguida iban al juego, iban a señoras mayores de 60 para arriba, iban al disfrute, a los recuerdos, a las canciones, Entonces, bueno, pues que es una herramienta que todas decían, nos echamos de falta esto, ¿no? Como ir a lo un poco más artístico, pero sin llamarlo, sin tener que decir estamos bailando o estamos pintando, haciendo un mural. O sea, que ponerlo en un pedestal, sino como algo que sale como muy natural. De componente relacional, digamos, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Bueno, yo la verdad es que, o sea, aquí también haciendo un poco ejercicio de sinceridad, o sea, yo en parte sí creo que sois más entusiastas que yo, o sea, que yo comparto el entusiasmo también, pero creo que también hay algo de necesidad un poco detrás de lo que, por lo menos a mí, a nivel personal, me ha movilizado, porque quieres que suceda esa conexión y cuando quieres dedicarte a este mundo o estar próxima de alguna manera a la danza, te das cuenta de que hay que arrimar el hombro de alguna manera, porque no se ve tan habitualmente, no se tienen los códigos, no está tan frecuente en la vida cultural, pero ni urbana ni rural, ¿no? Entonces, yo creo que también un poco pues existe más mediación en la danza que en otras, ahora mismo, ¿no? A lo mejor hay como cierto boom, que en otras disciplinas, porque se está intentando como realizar una conexión que yo creo que además específicamente en España es algo que claramente cualquiera, si hacemos un breve repaso histórico, sabemos un poco de dónde viene, ¿no? También en otras disciplinas, pero el periodo del franquismo y del posfranquismo pues marcó una época de distanciamiento total con un desarrollo de los lenguajes modernos que además en el cuerpo yo diría que muchísimo más en el caso de la danza y entonces que igual parece que me estoy remontando muy atrás, pero en realidad creo que no, o sea, creo que arrastramos mucho de aquello y que bueno, pues la contemporaneidad en la danza aquí llegó casi sin pasar por la modernidad, ¿no? Entonces hay ahí como una ruptura ahí como de la conexión y yo sé que estoy hablando de una época en la que yo ni existía, pero claro, sí que yo creo que también es importante ser conscientes de la herencia para no pensar que esto es como innato a la danza y que per se la danza contemporánea tal porque nos tiramos encima más problemas, ¿no? No es innato, hay una cuestión también como sociocultural, de apuesta también institucional. Antes mencionabas el TRC Danza, otros proyectos también que destacan es porque tienen una apuesta, o sea, porque hay un compromiso detrás de todas las partes, evidentemente de personas como mi compañera Caterina Varela, que lo gestiona y que pone muchísimo trabajo ahí, pero también una continuidad institucional, ¿no? De ser capaz o un compromiso de persistir en el apoyo y ser capaz de ver que si persistes en el tiempo, pues recuperas vacíos que en nuestra sociedad existen, que los venimos arrastrando. En el caso de la danza yo creo que es absolutamente palmario. Y por poner otra metáfora así como la que comentabas de Rusia, justo ayer arrancamos con la primera sesión del taller de públicos, que yo ahí colaboro con Caterina en el programa TRC Danza y coordino con ella el taller de públicos, que es un grupo de espectadoras y espectadores, haciendo un poco mediación de una función que visita el Rosalía con la fármaco, ¿no? De una gran emoción política. Y leíamos palabras de luz y ella mencionaba, claro, es que hay que hacer entender que tú no pretendes leer una novela como escuchas una canción, ni pretendes ver un cuadro
como lees un texto. Y tampoco se puede pretender ir a ver a la danza como si fuese una película, ni es otro lenguaje, estamos muy poco formados, hay como muchas carencias en eso, y es también, para mí es una muy buena metáfora de poder trasladarle a la gente, bueno, es que el entendimiento de la recepción no tiene que estar en los códigos que usas para, pues imaginemos en nuestras dotes para ser lectores y abrir un texto y saber si estamos con un BOE, una novela o un cómic o un periódico, son inmediatas, pero claro, desde que aprendemos a leer seguimos desarrollando esas capacidades, ¿no? Y en el caso de la danza, pues claro, en el sistema educativo sigue totalmente ausente, o sea, digo todo esto porque también me parece interesante como traer un poco la cosa de la necesidad. Sí. Hay mucho entusiasmo, pero claro, también es como que hay que asumir ese trabajo en la danza porque hay muchísimas carencias y muchos vacíos. Y es importante también señalarlos para que la gente diga, pues no es culpa mía o no es que per se sea una rareza y que por eso necesite una explicación, sino que también hay una carencia sistémica, ¿no? Y bueno, y hay que poner el trabajo ahí, pues bueno, como pasa muchas veces en las artes, que al final también vamos ocupando lugares un poco por vacíos, ¿no? Que a lo mejor también corresponderían más a tantos otros ámbitos de la organización social, ¿no? Bueno, me enrollo demasiado, perdón. No, va, muy interesante. Y hay que traerlo a colación. Lo que pasa que, yo estaba ahí, iba recibiendo lo que lanzabas, con las artes escénicas pasa también, no igual que con la danza, pero es que, claro, si consideramos las artes escénicas, las artes de la que se nutren el gran público, es que fíjate la otra parte de artes escénicas que nos quedamos fuera, ¿no? O sea, entonces, aquí, por ejemplo, ha sido muy interesante con los públicos de la zona, todo ese trabajo con los creadores escénicos o de danza tras el espectáculo. O sea, un encuentro con los creadores, las creadoras, y caray, después de 10 años pillan el punto de dónde está ese receptor que emociona cuando estás disfrutando de unas artes en vivo, ¿no? Porque es lo que dices, es que claro, la gente, pues porque por desgracia no solamente es danza, o sea, son artes escénicas y yo diría que hasta literatura, no somos precisamente unos territorios en los que la comunidad esté muy preparada, ¿no? para recibir. Les han bloqueado más bien en su educación. O sea, nos encontramos con públicos que están casi como capados, ¿no? O sea, porque son esos públicos, son el gran público del teatro ahora, fijaros qué mayor es. O sea, yo voy al teatro principal de mi ciudad y salvo que vaya a los espacios alternativos, que hay muy pocos. Es otro temazo, sí. O sea, el público, y es ese público que además muchas veces no quiere evolucionar, porque para él es signo de gran riqueza cultural tener el gusto que tiene. O sea, es como también un poco ahí. Y nos ha permitido estar tan cerca de la ciudad cuando os hablaba antes, ¿no? De público de la ciudad que se ha acercado aquí porque hay propuestas que no existen allá también, ¿no? O sea, y porque no hay esos encuentros con los creadores y ese taller posterior o ese... ahí tenemos una reivindicación muy plena que seguir haciendo. O sea, verdaderamente cubrimos esa tarea de acercamiento. O sea, no se puede pretender gastarse los dineros públicos de cualquier manera muchas veces porque no está la profesión en muchos casos, aunque haya grandes programadores, programadoras y directores, pero sí que ha habido hasta ahora, que a ver ahora en cómo vamos, ahora estoy hablando de pasado, o sea, tal y como lo dejamos a enero de 2020, ¿no? O sea, lo dejamos un poco así, ¿no? Entonces, ahora, estando 9 meses después, viendo lo que supone esos públicos, los no públicos, los que no se acercan
a las artes en vivo, todo lo virtual, todo el consumo online, todo lo inmediato, consumo rápido, ¿no? Claro, es como que los artistas de alguna manera, yo no voy a cesar, o sea, siento que debo incidir en entrar en que tengo un tesoro para ofrecer, o sea, y entiendo que, vale, el otro día estuvimos en el bosque, estrenamos una creación en Festicale, se emitió por streaming, o sea, digo, bueno, vale, bien, porque es un lugar en el que solamente pueden estar 60 personas, vale, pero ¿qué pasa con eso también? O sea, ¿qué piensan mis compas aquí de toda esta tecnología? Nos acerca, nos aleja, porque yo ando ahí, yo radical ya a esta edad ya no soy. O sea, flexibilidad. ¿Qué opináis de esa Nos acerca, incidencia nos aleja. creativa en la mediación y en los públicos con los que trabajamos? O sea... A ver, yo creo que también la historia nos cuenta que la oposición a la tecnología nunca ha tenido como mucho éxito, ¿no? No. O sea, es que ya no es que sea el futuro. Yo me río cuando la gente dice las nuevas tecnologías y yo, pero ¿cómo que nuevas? ¿Dónde va? ¿No? O sea, que no es el futuro, que es el presente, incluso ya un poco el pasado, ¿no? Pero bueno, pero evidentemente queda mucho por desarrollar, ¿no? de nuestro ser digital y nuestras relaciones digitales. Yo creo que aquí para las artes escénicas la gran clave, desde mi punto de vista, es entenderlas como una cosa diferente, no un sustitutivo. Es decir, es como muy, para mí es como muy naif y muy embrionario decir que la función es el streaming, o sea, esto es otra cosa, que hay ahora, que hay la posibilidad y es otra cosa, pero evidentemente no es un purismo decir que estamos en unas artes que son en vivo, o sea, esto es la esencia misma de la cosa. No es una reacción como podría haber otras, ¿no? Si nos remontamos históricamente a las reacciones o a las resistencias a los avances tecnológicos, ¿no? En este caso no lo es. No es un purismo decir que realmente el contacto en directo y el hacer algo en vivo es lo propio de estas artes, y yo creo que es lo que las va a hacer más artes del futuro también, porque es lo que más nos va a faltar. Entonces ahí radica su gran relevancia y su pertinencia en el siglo XXI, ¿no? Y hay que poner toda la carne ahí, además la carne, porque son los cuerpos los que están ahí, hay que poner toda la carne. Y aprender qué hacer con estas tecnologías, porque sin duda tienen que serlo porque ya lo están siendo una suma, pero ¿qué hacemos con ellas? Yo todavía no me manejo del todo bien, intento ir con ello, intento aprender cosas, pero creo que también tendremos que en parte asumirlas nosotras y en parte confiar en las colaboraciones, ¿no? Con gente que realmente está en ella, sabe de ello, y ver qué cosas nuevas, ¿no? Para que no nos coman en esa sustitución sucedánea, ¿no? Igual que la vida en las redes sociales puede ser algo estupendo o puede ser que te estés olvidando de tu vida y vivas ahí desfasado, ¿no? Y vivas como en una especie de desfase constante, ¿no? Como de metarealidad, que no se conviertan en unas metas artes escénicas, sino en algo que yo todavía no lo sé, porque honestamente creo que todavía estoy muy pez. Pero bueno, creo que intento trabajar el posicionamiento para no despistarme una vez que nos pongamos un poco a la tarea, que va a ser un poco inevitable, pero... Porque es un concepto un poco tramposo. Es un concepto un poco tramposo, ¿no? Esto de compañías, ¿no? Bueno, al final no puedo hacer la función, pero el ayuntamiento la va a emitir en streaming, ¿no? Y al principio de la charla, Sabel la comentaba que, bueno, hay espectáculos de danza o de otro tipo de espectáculos y tal, que buscan precisamente el extrañamiento del público, ¿no? Pero es que yo una función teatral o de danza emitida en streaming, para mí lo que me causa es extrañamiento, absolutamente. Y luego, si tú te vas a otro formato, que es el teatro o la danza realizada, ya es un contenido audiovisual, que no está hecha, claro, no está realizado para ser espectáculo en vivo, ¿no? Entonces, que estamos, digamos, en una deturpación de los conceptos y del lenguaje como, no sé si peligrosa, pero que yo personalmente no la entiendo, ¿no? Y no creo que ningún espectador o espectadora vea una pieza de 50 minutos o 90 minutos en una pantalla de un iPad o de una televisión, no lo sé, sinceramente. No sé qué opinas tú, Mar. Y sobre todo yo creo que
es justamente lo que decís, que el hecho escénico no es solo el artista y su obra, forma parte de ese hecho escénico, el público, porque de hecho por eso está afectando esta situación a los creadores, porque se suben al escenario y no tienen esa reacción, ese feedback. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Entonces, pues eso es lo maravilloso, que estás delante de una pieza que va a pasar solo esa vez, como la estás viendo tú, nunca más. Entonces, también despertar esa conciencia de que es efímero y que tienes la suerte y el privilegio de poder vivirlo en ese momento tú, y aunque lo vuelvas a ver al día siguiente, no va a ser lo mismo. Y en eso, o sea, yo creo que es despertar esa conciencia y educar lo que decíamos, ¿no? Educar a los públicos, que creo que flaco favor hemos hecho a veces diciendo, por hilarlo un poco con lo que decía Sabela, flaco favor a veces hemos hecho diciendo, no tienes que saber nada, lo que sientas, si te gusta o no te gusta y ya está. No tienes que también quitar como esa parte de ese aspecto educación, o sea, de educación, de coger recursos, de dotarte de recursos para poder apreciar y valorar algo, ¿no? Que pasa con cualquier disciplina y con cualquier materia, y con el arte, ¿no? Las artes es como lo que sientas, pues si te gusta o no te gusta. Además, el te gusta o no te gusta. No hay ningún análisis, nada más, ¿no? Es como que a ver, que hemos caído, o sea, que caemos todos, que vas con alguien a ver una pieza y dices, ¿te ha gustado? No, vas a terminar. Es como, no te quedes ahí, pero nos pasa y tenemos que educarnos, ¿no? En el no juicio, el análisis, pero necesitamos que alguien nos dé esas herramientas, ¿sí, no? Yo quería lanzaros una última cuestión, así para ir terminando la charla, y era sobre, digamos, el futuro a corto plazo, medio plazo, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de bastante actividad. Yo creo que en algunos contextos actividad furibunda después de estos meses de paralización. Todo el mundo está diciendo qué va a pasar en 2021, cómo va a ser el futuro a medio plazo, a corto plazo y medio plazo, y quiero ligarlo con dos cuestiones que habéis comentado antes. Por un lado, Idoia comentaba que el público ahora es mucho menor, pero es público, entre comillas, siempre de más calidad, ¿no? Que es un concepto en el que yo coincido. A mí no me sale otro concepto que público como muy militante, ¿no? Las personas que hoy en día asisten a un espectáculo es público como muy militante, ¿no? Y luego, por otra parte, Sabela antes comentaba que tiene como un conflicto, que yo lo tengo también personalmente, sobre el tema de si los recursos son menos, apoyar la mediación cuando hay que apoyar la creación, ¿no? del hecho artístico. Pero claro, también la creación sin contextualización con el público, no sé si deben ir parejos. Entonces, ¿cuál creéis que es el futuro a corto o medio plazo de la mediación, del trabajo que realizáis vosotras? Yo no me Es una pregunta complicada, ¿eh? Sí, fíjate, o sea, el sentir que tengo ahora es de tal inmediatez, porque incluso cuando me voy por el tipo de mente estructurada que tengo de proyectar, programar y tal, me voy al 21, me vuelvo casi como zen y hago unas respiraciones y digo, creo que voy a esperar a que llegue el 21. Ahora, ¿cómo estoy? O sea, para mí el 21 está lejísimos, ¿eh? Personalmente el 21 está lejísimos. Ahora, ¿cómo estoy? Estoy activa, emocionalmente tiene sentido para mí lo que hago, ha tomado mucha fuerza, no porque el exterior me esté dando nada, pero sí porque creo que esta elección de vida, ¿no? que ha sido adecuada, o sea, me encuentro así personalmente, digo, hago lo que tengo que hacer. Estoy acabando los proyectos que estaban previstos para el año 20. Se me va el imaginario y los sueños por todos los lados. Luego digo, bueno, ¿y a quién se lo voy a mostrar? Esto tan bonito que asoma por ahí. Pues no sé, probablemente otros espacios también, probablemente
menos públicos, probablemente salas más pequeñas, probablemente... O sea, ahora se me queda un poco muy lejano el estar planteándome, por ejemplo, creaciones, producciones pero ya de hace año y medio, aunque ya estábamos también llegando a un cierto equilibrio, pero reduciéndonos de alguna manera, ¿no? O sea, intentando salir del anterior, que esa nos pilló también hace 10 años menos, y hubo otra anterior que también he vivido, yo estoy viviendo la tercera, que fue pues en el 94, 95 también de toma pan y moja. Entonces, futuro, presente, el presente continuo. ¿Qué creo? Que colaboraciones. Antes Sabela lo ha dicho, o sea, y ya no solamente a niveles que puedan ser disciplinas o ámbitos que sean desconocidos, entre los que hacemos cosas parecidas, o sea, creo que conexiones, creo que apoyarnos incluso interterritorialmente, que pueden ser a veces las cosas más sostenibles porque juegan recursos diferentes. O sea, creo que esto, que ya tú, Diego, de lo poco que me conoces, ya ves que yo llevo diciéndolo, digo, y probablemente ahora pues no tener proyectos demasiado ambiciosos en los próximos 2 años, económicamente hablando, porque el sistema económico se va a ir a tomar por rasca, y entonces vamos a ir viendo cómo el arte se nutre naturalmente de un sistema de trueque, ¿por qué no? O sea, ¿quién lo sabe? O sea, a saber, yo sé que vamos a seguir estando. Los que hemos venido a esto estamos, vamos a seguir. Que nos va a tocar estar muy abiertas, escuchantes, y yo creo que gente como yo, y me parece que vosotras también, o sea, y tú, activos. O sea, con un corazón limpio, una mente clara y unas manos que ofrecen, o sea, porque al final, aunque suene así a tal, pues que yo es lo que creo, si no, no hay salida, o sea, pero ni en esto nuestro, ni en nada. Y como nosotros somos la sociedad, somos uno más de todo lo que hay, o sanamos este territorio humano, y creo que por eso antes al principio nos reíamos y decía, terapia, o sea, terapia no sé, pero sí intervenciones en las que el arte abra caminos de conciencia, en las que el arte te permita entrar en conexión con tu cuerpo, hacernos seres más libres, a ver si es posible que el arte un poco, porque si no, ¿para qué estamos? No te estoy hablando de que voy a hacer un circuito nuevo, pero sí, seguro, en Euskadi, ya veréis, un pedazo de circuito en el 21 que te pasas. Con gobierno vasco, diputación, eso bueno, eso ya nos lo sabemos. Si está, pues vale, ya disfrutaremos, pero bueno, nos vamos a tener que... Claro, las cosas además no se rompen de un día para otro, este sistema es obsoleto y tal, y este otro es el bueno, no. Hay múltiples, infinitas realidades y a ver cómo no vamos, micelio, juntemos las raíces, ¿no? O sea, venga, que hay vida para todo el planeta, pero claro, es que nos lo tenemos que creer, joder. Vamos a soñarlo. Venga, las creadoras. ¡Tas! Marta, Sabela, ¿cómo veis eso? El corto, medio plazo. Pues no sé. ¿Quieres empezar tú, Marta? O... Dale tú. Venga. Vale. No sé, yo creo que, hombre, yo lo veo con miedo porque bueno, ahora la energía nos ha hecho tener que estar muy pendientes de toda esta reprogramación y de muchas cosas inmediatas, y hay un poco, siento que hay un poco de desierto, pero por otro lado también pienso que habrá que aprovecharlo y que está bien, porque quedan muchas reflexiones por hacer acerca de este tiempo, ¿no? Y de prepararse. Coincido, creo que todo cualquiera coincidiría en decir que no se nos viene una quiebra económica muy, muy grande encima,
Y sí, por un lado, pues también, como Idoia, pienso que esto va a resistir, o sea, las artes siempre resistieron porque son consustanciales, ¿no? Un poco a la vida en sociedad. Y, y será ese ejercicio de resistencia, pero creo que también es muy importante la acción desde distintos frentes, ¿no? También a nivel, pues hay asociaciones también y muchos grupos y agrupaciones profesionales que van a estar trabajando, o que yo creo que tenemos que estar trabajando por también seguir reivindicando que en este nuevo reparto económico no se corte de raíz a la cultura como siempre, como que es como lo prescindible, ¿no? Y cómo seguir peleando un poco por ese convencimiento de que no es lo prescindible, o sea, no puede ser lo prescindible, que es un bien de primera necesidad. Creo que también a nivel político y jurídico empieza a haber un poquito más de innovación con esta cuestión de reconocer la cultura como un bien de primera necesidad. Creo que va a ser muy importante anclar eso en los sistemas, en los distintos niveles de administración, ¿no? Como generar esa conciencia y incluso yo diría que haya cierta renovación en el sistema. O sea, yo estoy deseando que exista también una cierta renovación generacional en muchísimos, esto ya en el medio plazo, ¿no? Pensando un poco en qué va a pasar, ¿no? Con los equipos que están al cargo de las cosas y todo lo demás. Bueno, a ver si se da un poquito esa renovación, pero yo la verdad es que lo veo con un poco de miedo y sí, creo que las colaboraciones y el abrir más que nunca nuestros recursos, los que tenemos cada persona, va a ser lo esencial. O sea, desde la agenda de contactos que tienes, que puedas compartir con una compañera, con un compañero para distribuir, yo qué sé, hasta, o sea, por poner un ejemplo pequeño, pero en todo orden de cosas, creo que va a ser importantísimo el compartir recursos de una manera mucho más continuada, ¿no? Y trabajar menos en el proyecto individual, ¿no? Y a ver si de esa manera también el reparto de recursos públicos en este país se va transformando también el mecanismo, ¿no? Un poco en base a esto, que ya no tiene que ser lo de antes, sino esto. Creo que está un poco por ahí y en entusiasmar a la gente en que, bueno, pues que sigan necesitando esa vida cultural, ¿no? Sí. Marta, para terminar. Sí, bueno, es un poco repetir lo que han comentado ellas en el sentido de anclarse un poco en el momento presente más que intentar hacer planes, que ya hemos visto que podemos tener muchos planes, pero luego llega la vida y te los quita todos, ¿no? Entonces, sí, la idea es anclarse en lo que nos parece que tiene sentido, que es honesto y crear red con otros proyectos, otros agentes que están en esa misma línea, en ese mismo pensamiento, en esa misma visión y nutrirnos. Yo creo que si hay algo positivo en todo lo que ha pasado este año ha sido eso. Hemos podido, por lo menos desde aquí, desde nuestra asociación, hemos podido hacer mucha red con muchos proyectos y muchas personas y nos ha despertado y nos ha nutrido y nos ha creado nuevos universos, nuevos imaginarios que incluso ni pensábamos. Entonces, yo creo que ese puede ser el ancla que nos sujete en esta incertidumbre tal. Y adaptarnos, igual que ha hecho Camino Estrella Norte haciendo estos encuentros, por ejemplo, que igual hubieran sido presenciales, pues también dan la oportunidad de que pues quizás nosotras tres no nos hubiéramos encontrado hoy porque no hubiéramos podido desplazarnos a Lugo de repente, ¿no? Entonces, pues que al final se dan oportunidades que no esperábamos, que a veces en esta incertidumbre es imprevisto, pero después pues es algo positivo que no esperábamos. Entonces hay que estar como muy despierto, ¿no? Ahora y pues eso, con la imaginación, como decía Idoia, la creación, la creatividad, así, para poder adaptarnos a lo que va surgiendo. Y ganar en masa crítica. Sí. Porque al final, si no lo reclama toda la sociedad, sí. tenemos que olvidarnos un poco de que esto es nuestra cosa, ¿no? La burbuja. Pero eso, la mediación es crucial. Una de las vías, ¿no? Uno de los caminos. Pues tenemos un 21 fuerte, Isabela. Tenemos un 21 fuerte para alcanzar esa masa crítica. Y tanto. Sí. Bueno, queda trabajo por hacer. Muchísimas gracias a las tres por esta charla tan interesante.
por abrir los ojos y los oídos a muchísimas cosas. La verdad es que luego se estaba haciendo esta última pregunta y lo que le comenté a Idoia, ¿no? Cuando empezó ella a intervenir. Estamos en octubre y yo el 2021 lo veo como si fuera dentro de 50 años. Es decir, soy incapaz de visualizar lo que pasará el año que viene. Así que sí, era una pregunta complicada para terminar. Muchísimas gracias, Sabela, Marta, Idoia, a las tres. Nada, para las personas que estéis viendo este encuentro, comentaros que nuestro proyecto continúa hasta el 11 de octubre, que terminamos en Santiago de Compostela, y como estamos en una época absolutamente fluida y cambiante, os animamos a que veáis diariamente la web escenanorte.com y nuestras redes sociales, en las que informamos puntualmente de cualquier cambio. Estamos muy contentos porque no hemos tenido que cancelar ninguna actividad y seguramente no tengamos que cancelarla en un proyecto que pasa en 4 semanas en 30 ciudades y pueblos. Es casi un milagro. Muchísimas gracias a las tres. Sabela. Gracias. Un placer. Marta. Muchas gracias. Sí, un placer. Y Idoia, un placer. Compartido. Un gusto. Y nos vemos. Pues nada, muchísimas gracias. Chao. Hasta pronto. Nos vemos en los teatros. Chao, chao. Nos encontramos.